Gracias te damos, Señor. Yo le voy a pedir que se ponga de pie nuevamente, por favor, tantito. Póngase de pie ahí en su lugar. Quiero invitarle a unirse a mí y pedirle al Señor, al Espíritu de Dios, que se mueva en medio de nosotros. Que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros y nos toque y nos bendiga, porque lo que voy a seguir hablando este día acerca de examinarse es muy importante, hermano. Muy importante para todos ustedes y para los que van a escuchar esta enseñanza por el internet. Así que es muy importante, hermano. Esto me recuerda que hace unos años, cuando yo era más joven, había un muchacho que llegaba a la iglesia porque sus papás lo llevaban. Y en una ocasión el pastor habló de que pidiendo, y juntos empezamos a pedir que el Espíritu Santo se moviera en medio de las bancas, de las sillas. Y este joven incrédulo también se levantó por respeto, pero en ese momento el Espíritu Santo le permitió ojos espirituales y pudo ver la corriente de aire del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el viento es un símbolo del Espíritu, y Dios de alguna manera le permitió ver como cuando el viento se lleva partículas de polvo y puedes ver hacia dónde se dirige el viento. Pues así empezó este muchacho a ver cómo el Espíritu empezó a pasar por todas las bancas, por todas las sillas, y cuando llegó a su lugar, respetuosamente el Espíritu Santo lo saltó. El Espíritu Santo ni lo tocó. Hizo esto, llegó así y después hizo así y continuó hablando, porque el Espíritu Santo no va a tocarte a menos que tú se lo pidas y se lo permitas. Así que él no manipuló a este joven, solamente le mostró que a él no lo iba a tocar. En ese momento una gran sed, una gran desesperación se produjo en este joven, como diciendo: ¿y yo qué? Yo necesito ser tocado. Y desesperado, después de que Dios había tocado a todos, pasó al frente gritando: necesito el Espíritu Santo. Y cayó por el Espíritu Santo y se puso a llorar y estuvo siendo transformado, y a partir de ese día su vida fue totalmente diferente, porque él invitó al Espíritu Santo, él le pidió al Espíritu Santo que tocara su vida. Yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos y ore conmigo. Ora conmigo, no me dejes orando solo. Dile: Padre Espíritu Santo, ven y muévete, Señor, Espíritu de Cristo. Muévete en cada banca, en cada lugar, Señor. Muévete en cada fila, Señor. Muévete en cada lugar de este auditorio, Señor. Muévete y tócame a mí. No me saltes, Señor. No me esquives, Señor. No me dejes sin tu toque. Tócame, Espíritu Santo. No te distraigas. Dile al Señor: ven y tócame. Hoy hemos cantado: ven Espíritu, satúrame, lléname de ti, Señor. Gloria Shekinah, gloria manifiesta de Dios, la gloria que inundaba el tabernáculo de Dios. Padre, te invocamos para que hagas manifiesta tu presencia. Sabemos que estás aquí. Manifiesta tu presencia, que pueda ser patente, que podamos discernir tu Espíritu, que podamos discernir el cuerpo y la sangre del Cordero, que podamos discernir, Señor, la mesa que tú tienes puesta para con nosotros. Oh Dios mío, toca mi espíritu. Dile así al Señor, háblale y dile: tócame, Señor. ¿Cuántos de veras tienen hambre de Dios? ¿Cuántos quieren algo más de Dios? ¿Cuántos no vinieron a aburrirse? ¿Cuántos no vinieron porque no tuvieron otra cosa que hacer? Sabes, el Señor te trajo. El Señor te trajo. Dile: Señor, tócame. No seas como este joven que no quería nada, y cuando vio que el Espíritu lo saltó, desesperado clamó, y Dios en su misericordia lo escuchó. Si has sentido que Dios te ha saltado, clama hoy, clama hoy, clama hoy. Acércate al Señor y dile: Señor, tócame, que tu palabra me transforme, que tu palabra me simbre, que tu palabra me sacuda, en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos se unen conmigo? ¿Cuántos se unen a mí? Amén. Tome asiento, hermano. No sea un cristiano pasivo, no sea un cristiano no comprometido. Comprométase. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado viendo el tema de examinarse a nosotros mismos. La Biblia dice: examinaos. Cuando la palabra de Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos, nos manda a probarnos. Esto no solo es algo caprichoso, mi hermano, ni tampoco es algo de que preocuparnos por un solo día. Estamos hablando de la eternidad. Este es un tema de eternidad. Está en juego la vida o la muerte, tu vida o tu muerte. Si te examinas a ti mismo a la luz de la Escritura, podemos ser hallados enteros, podemos ser hallados completos, nacidos de nuevo, guardados por el poder de Dios, si te examinas, si dejas que el Señor en su palabra te examine. Es tiempo de tomar el examen, hermano, de tomar el test, como dicen algunos, y dejar de confiar en tus emociones, y dejar de confiar en lo que los demás te están diciendo,
y dejar de compararte con otras personas que se llaman a sí mismos cristianos, porque la gran mayoría de la gente que está en Estados Unidos, que dicen ser cristianos, están perdidos. La semana pasada estuvimos hablando que no puedes confiar en una corazonada de que, bueno, es que yo siento que soy cristiano. Bueno, eso no es muy seguro. ¿Qué más evidencias tienes? ¿Solamente un sentimiento, una sensación? Porque una cosa es sentir y otra cosa es tener una convicción. Por cierto que la Biblia dice que es en tu espíritu, no en tu alma. Es una convicción profunda en tu ser. No es en el corazón perverso que la Biblia dice, cuídate, porque perverso y mentiroso y tramposo es el corazón. Acabo de leer que algunos líderes, por ejemplo, de la Convención Bautista del Sur, es una gran denominación cristiana en Estados Unidos. Los bautistas en el sur, en los estados de Texas y aledaños a él, es una convención muy grande, tienen mucha membresía. ¿Sabe qué dicen ellos? Lo voy a leer tal como lo estudié. Si tomamos en serio lo que la Biblia dice del cristianismo, dicen ellos, tendríamos que decir que menos del 10, máximo 15% de todos nuestros miembros ha sido salvo. Wow, menos del 15% de los miembros son realmente salvos. Y lo está diciendo una de las denominaciones más grandes de todo Estados Unidos. Y no creas que esto solo se aplica a los bautistas del sur. Esto se aplica a todas las iglesias de Estados Unidos, por lo menos, que es donde toman encuestas. Pero yo casi lo puedo extrapolar a América Latina. Esto se aplica a nosotros. Dios nos dice, toma el test, examínate a ti mismo. No solo es hacer una examinación a la ligera, mi hermano. No solo es escuchar mis palabras y luego salir afuera y dejar y permitir, como dice la parábola del sembrador, que las aves del cielo roben la semilla, que Satanás robe la semilla. Hermano, mientras estás aquí y mientras la presencia del Espíritu de Cristo se manifiesta y mientras la palabra es predicada, examínate a ti mismo, pues es una cosa mortal, hermano, lo que te estoy hablando. El pecado está esperando nada más aquí afuerita, aquí en el estacionamiento, ahí en esa puerta te está esperando y está de mal humor, está muy enojado y su deseo es tenerte. Mientras estés aquí y Cristo esté presente, por favor, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. ¿Han visto en la televisión esos puentes colgantes que existen en algunos países? Digo la televisión porque es el único lugar donde yo he visto eso. Yo nunca he ido a un lugar selvático. ¿Ha visto esos puentes colgantes? ¿Así se llaman? Que cuelgan de fuertes sogas, de fuertes lazos y con peldaños de madera que a veces están podridos, que están viejísimos. Yo te pregunto, ¿tú llegarías en una expedición y tuvieras que cruzar y está larguísimo? No puedes ver el final, está lleno así de penumbra y volteas para abajo y hay un abismo impresionante. ¿Te atreverías a cruzar así sin primero checar si ese puente todavía está en buenas condiciones? ¿Pondrías un pie confiadamente o lo harías así? Checarías a ver si está firme, si no te vas a... porque tu vida depende de eso. Examinas las cuerdas, checas la madera. Si te equivocas, sería tu última día de tu vida, si no te cercioras. Por eso la Biblia dice cerciórate. De la misma manera, esa salvación a la que estás aferrado, escúchame bien, esa salvación que tú crees tener, pudiera ser tan gruesa como un cabello de tu cabeza, bueno, vamos a ponerlo más grueso, como un cabello de un caballo. ¿Ha visto el pelo de los caballos? Es firme, es fuerte, pero un cabellito de la cola de un caballo. Para muchos, desgraciadamente, se están balanceando en ese puente colgante y nada más lo sostiene un cabello de un caballo. Y cuando el fuego explote, el fuego del infierno, hermano, ellos van a caer. Por eso yo estoy preocupado. La semana pasada les dije de un pastor que después de años de ministrar, cuando su corazón ya no servía, empezó a pensar en las 3 familias más comprometidas, en las 3 familias de más tiempo. Y para su gran sorpresa y dolor, una de esas familias terminó con los testigos de Jehová, la otra con los mormones y la tercera se fue al catolicismo romano y se rebautizó.
La pregunta es, ¿en qué estaban confiando? ¿Dónde se equivocó este hermano? ¿En qué se equivocaron? El problema no es la palabra que se ha predicado. El problema no es la Biblia que se lee. El problema es que nosotros no nos hemos examinado a la luz de la palabra de Dios. Examínate a ti mismo, toma la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice acerca de un verdadero cristiano, examínalo a la luz de ella. Examínate a la luz de esa comparación. Y si te encuentras corto en el examen, que no pasas la prueba, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrójate a la misericordia de Dios. Hermano, yo te digo una cosa, clama a Él como este muchacho, hermano. Cuando se sintió saltado por el Espíritu de Dios, no se me puede borrar. Que él clamó, le valió, hermano, no le importó hacer el ridículo. Estaban ahí sus otros compañeros. Él dijo, ayúdame, yo quiero el Espíritu Santo. No me dejes fuera, lo que dijo al Señor. Wow. Cayó por el Espíritu Santo, arrepentido. ¿Cómo recuerdo esa noche, hermano? Cuando yo personalmente me di cuenta de mi verdadera condición de pecador. Era una noche, Viernes Santo, hace 35 años. Cuando supe que ese era el día en que Dios me daba la oportunidad de arrepentirme. Me acuerdo cómo no pude más. Y clamé y me arrepentí con lágrimas y profundo dolor. Un muchacho de 19 años, sí, yo tenía 19 años, pero clamé con todas mis entrañas. Y me arrepentí con lágrimas y profundo dolor en mis entrañas. Volví a nacer, hermano. Volví a nacer, yo supe, fui perdonado, salvo, hecho nuevo. ¿Y por qué supe? ¿Porque sentí bonito? No, porque nunca se detuvo eso, porque al día siguiente mi vida era diferente y continuó y lleva 35 años continuando y no me puedo dar el lujo de que se detenga. No me puedo dar el lujo de que ese fuego se extinga. No me puedo dar el lujo de que ya no tenga pasión por el Señor. Tú no te puedes dar ese lujo. Porque corres el riesgo de que a lo mejor lo que tú has tenido, como te dije la vez pasada, es una excelente y maléfica obra de la carne. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Algunos dicen, es que ¿cómo es posible que fulanita no es cristiana? Si yo la vi como enseñaba. Ten cuidado, el corazón es engañoso y la carne más engañosa. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de nuestra condición hasta que Dios nos hace reaccionar. Y por eso Dios te mueve, te sacude. Cuando Pedro necesitaba una sacudida, el Señor le dijo, te han pedido para zarandearte. Y le hemos dado permiso, porque necesitas una zarandeada. Pero una vez que seas zarandeado y regreses, apacienta mis corderos. Hermano, yo le doy gracias a Dios que hace 35 años empezó y no se ha extinguido. ¿Por qué? ¿Por qué me preocupa que se detenga? Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que estamos estudiando los martes no es otra cosa más que descubrir si somos o no somos discípulos del Señor. Y si no somos discípulos del Señor, arrepentirnos y buscarle con todo el corazón. Hermano, te voy a dar una oportunidad a aquellos que verdaderamente no pueden ir por razones de trabajo. Voy a estar grabando las enseñanzas, pero me las vas a tener que pedir. Quiero ver si tienes hambre. Quiero ver si no puedes ir por alguna razón, porque estás embarazada, por lo que tú me quieras y mandes. Pero me vas a decir, pastor, ¿tiene usted la grabación de la enseñanza del martes pasado? Yo no quiero perderme la bendición, no quiero perderme el saber cómo evangelizar, cómo llegar a ser un discípulo que se reproduzca, que tenga más discípulos. ¿Amén? ¿Sí o no? Uy, se me hace que no están muy convencidos. Hoy te digo, hermano, por eso te digo, arrójate a la misericordia de Dios hasta que haya una verdadera obra de Dios. Hasta que haya una obra terminada, una obra completa. Hermano, déjame darte un testimonio. Como yo recuerdo, hace como 2 años, a un joven de nuestra iglesia, al terminar la reunión, escúchame bien, un joven de nuestra iglesia, después de una predicación sobre este tema parecido, venir al final y confesarme la vida de promiscuidad sexual en la que vivía a escondidas de sus padres. Usted no se puede imaginar, hermano. Afortunadamente no soy un pastor que se espanta con cualquier cosa,
Pero lo que me estaba confesando es una vida de playboy. No era cualquier affair. No era que estaba jugando a las manitas calientes con su novia. Era que era todo un playboy. Y él estaba asqueado en ese momento de su propio pecado. Y aquí vino. Y yo recuerdo aquí en este lugar donde estoy parado, cómo él cayó sin que yo se lo pidiera, cómo él empezó a llorar y a clamar, perdóname Señor, ayúdame, líbrame. Y yo dije, ¿de qué está hablando este muchacho? Si es tan bueno, todos lo conocemos. Viene con su papá y su mamá, se ve nice. Sí, yo sé que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, pero se ve tranquilo. Tranquilamente se iba al infierno. Y ese día empezó a clamar y a clamar, a tal grado que el tiempo pasó. Su papá se asomaba y yo estaba aquí. Y decía, wow, Señor, mi familia se fue. Le tuve que decir al hermano, vete porque no puedo detener esto. Luego te lo llevo. Y 1.5 horas después, apenas iba yo de camino a llevarlo a su casa. ¿Por qué? Porque estaba confesando y por primera vez estaba sintiendo la fuerza, la pecaminosidad. Y lo que él estaba haciendo es decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo dije, wow, ¿qué está pasando? Y algunos me desanimaron y dijeron, ya hemos visto algunas emociones que ha tenido este muchacho. Me dijo por ahí otra persona con una fe, pero de esas del suelo, ¿no? Que yo por dentro dije, te ato y te reprendo. No declaro eso para este muchacho. Yo declaro que es el día de este muchacho. Yo declaro que es el día de este muchacho. Más o menos de la edad en que yo me convertí. Wow, hermano, fue increíble. A la semana siguiente yo dije, bueno, a lo mejor sí fue emoción, a ver, voy a verle los frutos. A la semana siguiente me habla, dice, ya terminé con esa novia, ya dejé todo esto. A la semana siguiente fui a su casa y estaba haciendo sus devocionales, y no solo él, sino que su padre también se empezó a poner las pilas. Cuando vio que algo estaba sucediendo, dijo, no me puedo quedar atrás. Hermano, hay que clamar hasta ver los frutos dignos de arrepentimiento. Pero miren el cristianismo actual. Miren por qué están vacías estas bancas que están enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía se dice, repite estas palabras después de mí. ¡No! Mejor será que esperes en el Señor. Mejor será que clames a Él hasta que la obra sea hecha. Como aquel que estaba crucificado junto a Jesucristo que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo estoy seguro que si Cristo no le contesta hubiera seguido, acuérdate de mí y acuérdate de mí y contéstame, Señor, porque no tengo otra más oportunidad. Es hoy, ahora o nunca. Yo no tuve que decirle a este muchacho, repite esta oración después de mí. No, él venía suplicando a Dios su perdón. Él se tiró hasta el suelo sin que yo se lo pidiera. Él esperó ahí hasta que el rey le extendió su cetro de justicia y de perdón. Pero además yo le advertí que no eran las lágrimas los que evidenciarían su conversión. Que no eran las lágrimas lo que lo iba a salvar. Era lo que iba a hacer después de que se levantara de aquí. Era lo que iba a pasar después de que se levantara de aquí. Hermano, y es exactamente lo que hoy te digo. Es lo que va a pasar cuando tú te levantes de este asiento y te vayas. ¿Demostrarás tu nueva naturaleza? Allá en tu casa, en tu trabajo, allá donde nadie te mira, ¿demostrarás tu nueva naturaleza? Bueno, algunos dirán, bueno, ¿cómo puedo tomar ese examen? ¿Cómo puedes examinarte esta tarde para ver si tú eres o no un verdadero cristiano? Bueno, solo tenemos que ir a la palabra de Dios para hacer ese examen. Y antes que nada, quiero que vayas a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan 5, 13. Mientras lo encuentras, te comento que el mismo apóstol Juan nos dio la razón de su evangelio. Juan también escribió un evangelio de la historia de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio San Juan. Pero hoy te estoy llevando a la primera carta de Juan. Pero en el evangelio, recuerda, en el último versículo del evangelio, Juan 20, 31, si lo quieres apuntar. Él nos dice por qué escribió el evangelio. No lo busques, pero te lo leo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la cual Juan escribió San Juan. Pero aquí en 1 de Juan 5, verso 13,
¿Lo quieres buscar? Está por qué escribió Juan su epístola, o sea, su carta. Se dice epístola cuando es una carta muy grande, de muchos capítulos, muy larga, de muchas hojas. Se le llama epístola. Lo dice aquí en 1 de Juan 5:13. Dice, estas cosas les he escrito a vosotros, a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, todo el mundo diga para que sepáis, para que comprobéis, para que te chequees que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, a aquellos de ustedes que profesan a Cristo, hermano, es para ustedes. ¿Por qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese es el objetivo de toda la carta. Así como Él puso el objetivo del Evangelio, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida. Pues esta carta la escribo para que sepas si tienes o no tienes vida eterna. ¿Quieres saber si eres nacido de nuevo o no lo eres? Muy sencillo, hermano. Lee toda la carta de 1 de Juan, porque la primera carta de Juan está hecha de una serie de exámenes. Y vamos a tomar unos esta tarde. Y yo le pido a Dios que te dé oídos para oír. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Hermano, no permitas que el sonido del ventilador te arrulle, ¿verdad? Los ventiladores no son muy silenciosos. Por allá hay un ventilador de atrás, por acá. Si estás oyendo, no dejes que eso te arrulle, hermano. Amén. No te distraigas. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que te está dando airecito, pero no lo sientas tan rico que empieces a cabecear. Si no, mira, este mouse que tengo aquí, tengo buena puntería, ¿eh? Te voy a poner un ratoncito aquí en la frente, ¿sale? ¿Qué te parece? No es cierto. Pero tuve un maestro que sí, mano, con el borrador, qué bruto. Para colmo tenía una puntería impresionante el malvado. Y volaban los gizazos y cuando ya estaba enojado, el borradorazo. Y agáchate, brother, porque te podía descalabrar. Si te agarraba del lado de la madera, si te agarraba del lado del borrador, pues estaba blandito. Pero si te agarraba un pedacito, lo expulsaron de la escuela. No es mentira, ¿eh? Lo expulsaron de la escuela por pasarse de listo. Pero yo sé lo que es que te avienten un borradorazo. Ok. Ahora ponme atención. Quiero que quede muy claro esta tarde. Escucha. No escuches tu corazón. Escucha a la palabra de Dios. Jóvenes que están aquí, hijas, hijos, no escuches lo que tu papá dice acerca de tu salvación. No escuches lo que tu mamá dice acerca de tu salvación. Escucha la palabra de Dios. Si nos preguntan, ¿a poco no todos nuestros hijos son bellísimos, santos, preciosos y ungidos? No, hombre, mi hijo es un ángel. ¿Ah? No escuches lo que dice tu papá de tu salvación. Escucha lo que dice la palabra de tu salvación. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Compara lo que solo tú sabes sobre tu vida en secreto. Repito esto, compara lo que vas a leer con tu vida en secreto donde nadie te ve. Esos momentos donde estás tú solo frente al internet, con tu teléfono celular, tu tablet o tu computadora, ahí es donde vas a comparar tu vida secreta. ¿Por qué dije todo esto? Hermanos, porque muchos de ustedes, y voy a hablarle a los jóvenes, tienen a sus padres tan engañados que es increíble, como este muchacho. Los tenía verdaderamente engañados. No se imaginaban, y espero que nunca se enteren, de lo que su hijo hacía. Pero es gravísimo, era una cosa exagerada, mi hermano, exagerada. El diablo lo tenía en una perversión exagerada. Como aquel joven que estaba viviendo un verdadero basurero podrido de perversión sexual, apunté yo aquí en mis notas. Porque ustedes, hermanos, externamente pues se amoldan a la ley de sus papás, ¿verdad? Por eso algunos vienen porque pues sí, se amoldan, pues estoy viendo en la casa, vengo. Pero esa no es la ley de ustedes. Y debe ser la ley de ustedes, no la ley de sus papás. Porque esa ley no está en sus corazones. Y en el lugar secreto tú sabes quién eres. Y esto no nada más va para los jóvenes, va para todos. En el lugar secreto tú sabes quién eres. Así que no podemos amoldarnos. Hay veces que venimos y ya tenemos la costumbre de venir
Y yo me doy cuenta en la alabanza, en la adoración, quien viene por costumbre y quien viene con hambre. Quien no desaprovecha una presencia preciosa del Señor como la que hoy tuvimos y hemos tenido en muchas ocasiones, pero a veces que se desaprovecha, mi hermano. Se desaprovecha. Hermano, algunos de ustedes ya no son niños, son adultos o son adolescentes mayores que están en el mundo, que van allá afuera y ustedes saben quiénes son verdaderamente. Pero muchas veces su papá y su mamá no lo saben. Yo no sé exactamente cómo sean mis hijos en la intimidad, en el secreto. Solo hay alguien que los está viendo, mirando y observando. Pero no me puedo olvidar de las veces en que Dios ha tocado el corazón de mis hijos. ¿Te puedes acordar tú, hermano, la vez que no pudiste dejar de llorar? Estabas llorando, clamando, algo se estaba moviendo en ti. Solo Dios puede hacer eso. Y yo he visto varias de esas cosas en mis hijos y yo le doy gracias a Dios que no se quede en una emoción, que no se quede en una experiencia. Y le hablo a todos mis hijos espirituales que están aquí, no solamente a mis hijos físicos. No le estoy hablando aquí a la que se ve bonita ahorita, porque todos se ven bien bonitos ahorita en Cristo Jesús. Cuando venimos a la iglesia, de veras que, híjole, venimos con una cara de santos, una aureola grande, ¿verdad? No le estoy hablando a la que tiene un maquillaje religioso bien bonito. Nos podemos poner un maquillaje religioso, pero cuando no hay nadie en casa y estás en el internet, cuando eres esa persona que solo tú sabes que eres, yo te pregunto, compárate con lo que hoy vamos a ver y si te mantienes en pie, felicidades. Ve si te mantienes en pie. Alguno se preguntará, ¿y ahora por qué viene tan bravo el pastor? ¿Por qué vendrá tan bravo el pastor hoy? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo ya no tengo niños chiquitos, pero ¿cómo verías que yo soy un papá y tengo un bebé y que está caminando así afuera, aquí en el centro, ¿verdad?, de San José? Y usted sabe que pasa el trolebús, ¿verdad?, por ahí. Y en una de las calles está la banqueta y luego está la vía del tren. Imagínate que pienso a ver a mi hijo que empieza a gatear ahí, se me descuida, empieza a gatear y se acerca peligrosamente a las vías y ahí viene despacito, despacito un tren. Yo no le digo, hijito mío, precioso, ten mucho cuidado, no te vayas a caer. Baby, vente mi amor. Si yo miro el tren, ¡no! Corro, grito, me voy, me le avanzo, porque está en peligro, ¿me entiendes? ¿Me estoy comunicando? ¿Qué esperas que yo predique acerca de estas cosas? ¿Cómo me esperas a mí cuando me doy cuenta día tras día que hay mucha gente que no pasa la prueba? Que no pasa la prueba. Bueno, ahora sí, vamos a 1 de Juan 1, versículo 5. 1 de Juan 1, 5. Y mira, la palabra de Dios es reiterativa. No te canses cuando alguien te repite y te repite algo. Mira cómo dice 1 de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Repito el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Él mismo nos los ha revelado. Y esto es lo que anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermano, como en todos los escritos del apóstol Juan, él deja las cosas bien claritas, hermano. Él es una persona bien claridosa, bien abiertas, como dicen en inglés, open. Yo creo que tú vas a través de este texto a ver y vas a encontrar dos cosas que Juan está diciendo. Escúchame bien. En este texto hay dos cosas que Juan está diciendo por el Espíritu Santo. Primero que todo, siempre que Juan está hablando de la luz, como vemos por ejemplo en el capítulo 3 de la misma carta, vuelve a hablar de la luz, está hablando acerca de santidad. Así que hoy estamos hablando acerca de santidad, de rectitud. Dios es un Dios santo. Él es un Dios recto. No tiene pecado. Ni falla alguna, ni sombra, dice la Biblia. Aquí está comparándose las tinieblas, la sombra con la luz. Dios no tiene ninguna sombra, ninguna tinieblas en él.
Ningún aspecto de inmoralidad hay en él, hermano. O sea, Dios no puede ser tentado. Tú y yo podemos ser tentados porque todavía hay un elemento de maldad en nosotros que es atraído a la maldad. Pero Dios no tiene maldad en él. El mal no lo puede atraer. ¡Qué maravilloso! El mal no lo puede seducir, no lo puede atraer. Él lo desprecia porque Él es santo. Ahora, préstame atención un momentito, por favor. Juan está aquí lidiando, para que entiendas por qué escribió esto Juan. En los momentos en que Juan vivía, y son como los de ahora, porque la historia nada más da vueltas, Juan está lidiando con un grupo de falsos maestros que le están diciendo a todo el mundo que Dios es una figura muy oscura, sombría y oculta, y que el conocimiento de Dios es esotérico. ¿Ha oído esa palabra? Esotérico. O sea, que no es algo tangible, algo así misterioso, es oculto, oscuro, y que solo algunas personas lo conocen. Y yo creo que Juan está contradiciendo a estos falsos maestros, a esos falsos profetas, y está diciendo esto. Escucha cuidadosamente. Él dice: Dios es luz. Y quiere decir esto: Dios nos ha revelado a nosotros quién es Él, y Él nos ha revelado a nosotros su voluntad. Él ha hablado muy claro. Y hermano, ahora está de moda en la tele lo que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos están manifestando, ¿verdad? Los políticos mencionan a Dios. Déjame decirte algo acerca de cómo este versículo cambiaría todo en Estados Unidos si los medios de comunicación y los políticos creyeran realmente en ese Dios del cual hablan. ¿Qué clase de Dios tenemos en América, brother? ¿Qué clase de Dios tienen los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos? No es otra sino esta clase de Dios con D minúscula. Un Dios a quien puedes orar, pero que no puedes definir quién es. Escúchame bien. Es un Dios a quien puedes orar. Barack Obama menciona a Dios y hasta ahora, y se puso a cantar Amazing Grace. ¿Lo vieron en el internet, en las noticias? Me dio asco viéndolo cantar Amazing Grace. Por favor, para quedar bien con los de ese lado. Y luego canta otro canto musulmán para quedar bien con otros. Y así sucesivamente. Imagínate un Dios a quien puedes orar, pero que no puedes definir quién es. Es un Dios del que puedes hablar en un discurso político, pero no puedes definir cuál es su voluntad. No puedes precisar cuál es la voluntad de ese Dios. Ese es un buen Dios para tener, ¿no crees? ¿Por qué? Es porque no tienes que rendir cuentas a un Dios como ese. A un Dios como ese, despreocúpate, no tienes que rendirle ninguna cuentas. Es un Dios muy conveniente. Es algo muy, muy conveniente. Tú no sabes quién es Él y no sabes qué es lo que quiere. Ya estuvo. Entonces tú haces lo que se te da la gana, lo que se le da tu gadarena gana, ¿verdad? La gadarena gana de tu corazón. Pero Juan contradice eso y te dice: no, mi amigo, Dios te ha dicho exactamente quién es Él y Dios te ha dicho exactamente lo que Él requiere de ti, oh hombre. Él no es un Dios oculto. Pero hermano, tristemente, ese Dios tan conveniente también es la clase de Dios que algunos supuestos cristianos tienen. Es que es bien fácil venir los domingos y decir Dios y empezar la semana y no hacer su voluntad, ni siquiera preguntar, ni siquiera consultar por equivocación: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, habiendo aprendido eso, vayamos al siguiente versículo de Primera de Juan 1:6. Él dice esto: si decimos, todo el mundo diga si decimos, que tenemos comunión con Él. ¿Qué significa esto? Si decimos que somos salvos, para que me entiendas, si decimos que somos salvos, es exactamente lo que significa. Si decimos que lo conocemos, si decimos que habitamos en Él, entonces ¿por qué nos estamos comportando así? Mire,
por mucho tiempo en Estados Unidos, por culpa de cierto seminario teológico que ha propagado esto, escuche bien lo que le voy a decir, por culpa de cierto seminario teológico muy famoso en los Estados Unidos que ha estado propagando eso, hemos sido engañados y guiados a creer que de lo que Primera de Juan está hablando aquí es de la diferencia entre un cristiano que camina en comunión con Dios y otro que no camina en comunión con Dios. ¿Me explico? O sea, que hay dos cristianos. Un cristiano sí camina con Dios y el otro no camina con Dios. Ellos toman este texto para decir que si nosotros decimos que le conocemos a Él, si decimos que le conocemos y caminamos en tinieblas, somos solo cristianos confundidos. Estamos medio extraviaditos. Pero eso no es lo que este texto dice. Esto no es lo que este texto significa. Lo que este texto está diciendo es exactamente esto. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que somos cristianos y caminamos en tinieblas, estamos mintiendo, engañando a los demás y a nosotros mismos. Ahora, yo sé lo que va a pasar en tu corazón ahora mismo. Yo ya me imagino. Alguno va a decir, sí, pero pastor, usted no conoce mi corazoncito, pastor. Yo sé que soy salvo. De nuevo te digo, no me puede importar menos lo que tu corazoncito dice, porque no es lo que dice Juan. Eso no es lo que dice la palabra. No dice si tu corazoncito, no. Dice Juan, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, que somos cristianos, y sin embargo caminamos como no cristianos, caminamos en tinieblas, somos mentirosos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa caminar en tinieblas? Antes que todo, necesitas saber, pues, qué son las tinieblas, ¿verdad? Hermano, las tinieblas es lo opuesto a la luz, y la luz es Dios. Si decimos que somos cristianos y sin embargo caminamos, ¿y qué significa? ¿Qué quiere decir que caminamos? Caminar. Aquí la palabra griega se lee peripateo, es lo que significa caminar. Y peripateo significa caminar alrededor de algo, continuamente. Es como si yo estuviera dándole vueltas y vueltas a este atril de madera llamado púlpito, y le estuviera dando vueltas, y el lunes le doy vueltas, y mi vida está centrada alrededor de este púlpito. Es un estilo de vida, para que me entiendas. Si decimos que somos cristianos y sin embargo nuestro estilo de vida contradice todo lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, todo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo y contradice su voluntad, somos mentirosos. Estamos en tinieblas. Eso es lo que significa. Eso es lo que este texto está diciendo. Está tan claro, hermano, como el agua. Más claro que esta agua. Escúchame ahora, déjame decírtelo de nuevo. Mira aquí en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos y sin embargo vivimos un estilo de vida en tinieblas, un estilo de vida que contradice los atributos y la naturaleza de Dios, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, hermano. Si nuestro estilo de vida no refleja para nada el carácter de Dios y al contrario contradice totalmente lo que Dios ha dicho que es su voluntad, entonces somos unos mentirosos cuando decimos que somos cristianos. Y tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo preguntaba, el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo pregunto, ¿traes tus oídos espirituales el día de hoy? Tenemos que captarlo, mi hermano. Tenemos que captarlo, tenemos que entenderlo. Hay tantas personas caminando alrededor, los puedes ver. Hay como una niebla oscura sobre sus cabezas, hermano. Es por eso que la religión es súper peligrosa. Voy a repetir otra vez. La religión es una de las cosas más peligrosas. Es como el cáncer cuando empieza, porque no lo sientes, porque no hay dolor. Y cuando ya te duele, es cuando ya es inoperable, cuando ya no tiene mucho remedio. Por eso las mujeres tienen que estarse autoexaminando, examinándose. Y al primer bultito que encuentran, tienen que ver qué es, de qué se trata, qué es, qué hay ahí y asegurarse.
¿Por qué? Porque así como el cáncer, la religión es un veneno, es algo peligrosísimo. Todos estos ignorantes, hermano, personas aquí, predicadores, que te están diciendo, si repites una oración vas a ir al cielo. Cuando tú le dices a una persona, mira, si repites esta oración, te vas a ir al cielo. En ese momento, en cuanto terminan de repetir esa oración, hermano, como que una niebla, como que un velo viene sobre sus cabezas. Es como si cayera niebla pesada sobre ellos. En cuanto le das ese atajo, sin arrepentimiento, sin fe, sin obras dignas de arrepentimiento, sin creer en el Evangelio, sin saber lo que Cristo hizo, sin sentir la carga y la vergüenza por sus pecados. Eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es cuando Dios te redarguye y te hace sentir lo podrido que estás delante de Dios. Y entonces vienes al Señor. Así que es tiempo que una luz más profunda y fuerte disipe las tinieblas, hermano. Y esa luz no es otra cosa más que la palabra de nuestro Dios. Amén. Esa es la luz que disipa las tinieblas. Escúchame, Juan está diciendo que si tú dices que eres cristiano, pero tu estilo de vida, o sea, tu forma de ser, hermano. Ay, me dicen algunos, es que si supiera cómo es mi marido, su forma de ser, es que así es él. Bueno, tu forma de ser, si tu forma de ser no refleja su carácter, el carácter de Dios, y las cosas que haces van en contra de su voluntad y del estilo de vida que Él te ha estado diciendo en las Escrituras, pues entonces eres un falso. Cuando dices tú que eres cristiana, que eres cristiano, te equivocas. Hay una negación, hay un error, te estás engañando a ti mismo. Bueno, ahora vamos al siguiente test. ¿Está listo? Vamos a ir avanzando un poquito más. El siguiente examen lo encontramos en el verso 8. Acompáñame ahí. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya lo tiene? Ahora, otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Mire, escúchame, póngame atención. En la historia del cristianismo ha habido diferentes grupos de vez en cuando que han estado creyendo la perfección del cristiano sin pecado. Repito, durante la historia del cristianismo ha habido algunos grupos que creen que el cristiano puede ser perfecto y sin pecado, llegar a un estado de perfección donde nunca peque. Y yo quiero decirte que la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Al contrario, la Biblia enseña que incluso el más maduro, el más santo, el cristiano más apartado y ungido, sigue siendo susceptible al pecado. Todo cristiano, cristiana es susceptible al pecado. Y no estoy diciendo con esto contradiciendo el primer punto, de que puedes estar viviendo. Una cosa es vivir en pecado y otra cosa es resbalarte por tu debilidad. Ahora, la pregunta aquí y el examen es este: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué está diciendo la palabra? Que un cristiano es susceptible al pecado. La pregunta que yo tengo es esta: ¿te has hecho insensible a tu pecado? ¿Te has vuelto una persona que ya no puede distinguir sus faltas? Por eso la Biblia dice que te examines y continuamente estés viendo y analizando y chequeando, porque el Espíritu Santo habla. Y si no te habla es porque no eres su hijo, no eres su hija. Y tienes que saberlo. Yo prefiero saberlo. Hermano, todavía tengo rojito aquí porque me hicieron un test de tuberculosis. Ya saben ustedes, el TB test, ¿verdad? Y por 2 milímetros no fue positivo.
Mi esposa se lo dieron al día siguiente, ya no había nada. Yo todavía tengo aquí la manchita roja, ¿verdad? Y todavía se siente un poquito, me pone la pluma la señorita, ¿verdad? Y de repente se detiene la pluma aquí y la pone por el otro lado y de repente deja de pintar y se detiene. ¿Se da cuenta cómo con la misma presión ya no puede pasar? Aquí hay una bolita de infección. Me la mide con un aparato, ¿verdad? Que está midiendo un calibrador y me mide 8 milímetros. Y dice, si hubiera tenido 10 milímetros, yo pongo que su prueba fue positiva y usted tiene que tratarse la tuberculosis. Pero yo le recomiendo, me decía esa señorita, yo le recomiendo, me decía la enfermera, que dentro de una semana se vuelva a hacer el test para que cheque verdaderamente si tiene o no tiene tuberculosis latente. ¿Te das cuenta cómo uno tiene que examinarse? Todavía está, algunos a veces se alcanzan a ver, todavía está rojita la prueba y ya pasaron más de 5 días. ¿Qué significa eso? Que aunque técnicamente no soy positivo de tuberculosis, me faltaron 2 rayitas. ¿Tú quieres llegar ahí? Alguno dice, ay hermano, estoy en el límite superior del azúcar. Ahí la llevo, ¿no? Mi colesterol, bueno, está un poquito alto, bueno, un poquitito pasado, pero ¿qué tanto es tantito? Con el pecado no puedes hacer eso. La Biblia dice que un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Entonces, hermano, en la historia ha habido personas que han dicho que el cristiano puede llegar a no tener nada de qué arrepentirse. Por eso la Biblia dice, cuidado, cuando ya no eres sensible a tu pecado, es el siguiente examen. Porque si decimos que no tenemos pecado, es porque no te has examinado a la luz de Dios. A mí de veras me asusta, me espanta, cuando en el discipulado abrimos el corazón y ves a un hermano o una hermana que le da vueltas al asunto, se ríe, te empieza a conversar, se va por las tortas, como decimos para acá, para no llegar a la pregunta exacta, y lo más que llega a hacer es contarte alguna lucha. No, mira que estoy cansado del trabajo, que tengo esto, y no llega al pecado. Y le preguntas abiertamente y pues no me acuerdo, las 12 preguntas que hacemos, ¿verdad? Que hacíamos, ¿verdad? Todas excelentes. Dices, wow, qué bárbaro. ¿Y no será que estás perdiendo la sensibilidad? Porque esto fue escrito para que sepamos si tenemos vida eterna. Para los que nos decimos cristianos, si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es muy importante que no perdamos la sensibilidad, la susceptibilidad al pecado. Hay gente que ya perdió toda sensibilidad. La Biblia lo dice así. Cuando habla de los malvados, cuando habla de aquellos falsos, dice que perdieron toda sensibilidad. Ahora, yo no estoy tratando de poner condenación a tu vida. Yo nada más estoy diciendo que cuando tú y yo nos comparamos con Dios, sale la mugre. Y la pregunta no es si un día te arrepentiste, mi hermano, cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú le entregaste tu vida, no es si ese día. La pregunta es, ¿continúas en arrepentimiento? ¿Continúas sintiéndote mal por tus pecados? Mira, hay gente que pregunta, ay, ese pastor tan famoso, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, ¿por qué cayó en pecado? Yo una vez te quiero decir una cosa, nadie cae en pecado. La Biblia dice que nos deslizamos. Y si tú te estás deslizando en tu vida, ¿qué significa deslizamiento? Algo despacito, ¿verdad? Ahí te vas deslizando, como un coche que está en una pendiente y no le pusiste bien el freno y de repente sientes que empieza a caminar, ¿verdad? Va despacito, 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 despacito. Pero puede agarrar velocidad y no lo paras hasta que se estrella con algo. Hermano, no caemos en pecado. Escúchame bien, por favor. Nos deslizamos. Poco a poco empezamos a deslizarnos. La Biblia dice que cuidemos de no deslizarnos. No me dejes caer en tentación. Y no es que de repente un día estás aquí, ¿verdad? Y de repente dices, ¡fua! Caí en tentación. No. Uno empieza despacito, despacito y despacito. Yo recuerdo hace unos años empecé a ser probado, ¿verdad? Y había una situación en mi vida
Pero no fue algo abrupto de la primera, fue despacito, despacito. Venía la tentación así despacito, suavecito. Y yo como que estaba empezando a coquetear con una tentacioncita, ¿verdad? Y no quería yo decir nada, ¿verdad? Y tenía que ver con la fidelidad a mi esposa, ¿verdad? Y yo decía, ay, y todavía le hablo a un hermano, escúchame bien lo que te estoy diciendo, y eso no lo dicen muchos pastores, pero ahí te va. Le hablo a uno de mis pastores y le digo, hermano, quiero convertirte, que ando luchando con esto, pero pues ya lo tengo bajo control. Y grita en el teléfono, ¿ya le dijiste a tu esposa? Pues no, pero pues es que no es nada, todo está. Me espantas, dice, me asustas, porque cuando dices que tú lo tienes bajo tu control, estás pero listo para el pecado. Estás mal, estás perdido. El que tiene que tener el control es el Espíritu Santo. Me puso una regañada que dije, sí, está bien, está bien. Colgué y luego abrí mi corazón con mi esposa. ¿Sabes qué, mi amor? Estoy sintiendo un deslizamiento en mi corazón. Iban 2 semanas y ayúdame, perdóname y ora por mí. Y oró por mí, oró, y ese momento Dios rompió todo. Y a la siguiente semana vino la prueba de fuego y el Señor me salvó. A la siguiente semana, ¿qué hubiera sucedido? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría todo mi ministerio? Por un deslizamiento pequeño. Y te pregunto, ¿y tú cómo estás? Como dice la canción, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú dónde estás? Nadie cae en pecado. La Biblia nos dice que nos vamos deslizando, nos vamos deslizando, nos vamos deslizando. Y cuando nos damos cuenta, ahora, quiero decir una cosa muy importante. Si tú te vas deslizando y nunca se detiene tu deslizamiento, no has nacido de nuevo nunca. Pero si en ese deslizamiento y la gracia de Dios te da la oportunidad y Dios te detiene, te paras, dale gracias a Dios porque Él cumplió el Padre Nuestro en tu vida. No me dejes caer en la tentación. Y es el redarguir del Espíritu el que nos levanta y nos mantiene. Pero si tú empiezas a deslizarse y empiezas a excusar, hermanos, que mucha gente empieza a excusar sus pecados. Yo tenía muchas excusas. Ay, pues no es nada malo, pero es que, ay, es algo muy natural, es que quién sabe qué, es que esta alumna que tengo, ay, pues es que está, ay, pobrecita, le ha ido tan mal. ¿Pobrecita? Pobrecito tú si te dejas ser seducido. Hermano, no justifiques tus pecados porque entonces no pasas la prueba. La semana pasada te pregunté algo y con esto voy a terminar porque quiero que el Espíritu Santo nos ministre nada más estas 2 pruebas. La semana pasada te pregunté, si tú tuvieras una hoja de papel y la divides a la mitad y me puedes poner el viejo hombre, la vieja mujer, cómo era y cómo es el nuevo hombre, ¿cómo estaría esa lista? Yo quiero decirles que muchos que se dicen cristianos, haz de cuenta que nunca pecaron. Hicieron una travesura, se robaron unos chicles cuando eran niños. Son unas, pero palomitas blancas. No han hecho nada. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el cambio? ¿De dónde están las tinieblas a la luz, como dice la Biblia? ¿No dice la Biblia que Dios nos rescató de las tinieblas a su admirable luz? ¿Sabes por qué esa hojita no está casi llena de nada? Porque no ha habido redarguir del Espíritu. Porque tú le pones a una persona limpia, honesta, decente, no aquella que se está enlodando en el pecado así groseramente, pero le pones la luz de Dios y va a empezar a llenar esa hoja diciendo, yo soy esto, yo soy un orgulloso, yo soy esto, yo soy un mentiroso, yo tengo en mi vida esto, perdóname, Señor, y empieza a llenar y no le alcanzan las hojas. Yo ministré y tú has ministrado los pasos a la libertad en Cristo, que tiene rato que no lo hacemos, pero tenemos que hacerlo, sobre todo con las personas que han llegado nuevas, darles esa oportunidad de tener esa herramienta. Pero uno se da cuenta quién está arrepentido, quién hasta tiene que escribir del otro lado de la hoja, ¿no es cierto, Ale? Tienen que escribir del otro lado de la hoja, no les alcanza el espacio, porque el Espíritu Santo les está recordando. Hay gente que dice, una de las preguntas es, escribe todos tus contactos sexuales antes del matrimonio. Dicen algunos, uy, no, pues la lista es grande, no, ¿qué me voy a yo a acordar de eso? Ah, pues si no te acuerdas es porque el Espíritu no te está redarguyendo. Pero en cuanto empiezan a ponerse serio, empiezan a salir los nombres. Petra, Petronila, Pancracia, po. Todas las sirvientas que...
Hermano, perdón, Señor, era serio, me pasé. No quiero que se pierda este momento. Era una broma, pero era nada más para que te despiertes. Yo te pregunto, hermano, si Dios te pidiera que hicieras una lista de los pecados de los cuales Él te salvó, ¿estás consciente de lo que te salvó el Señor? ¿O quieres sentir esa podredumbre y llegar aquí y tirarte al suelo? Porque si es necesario, yo le pido al Señor que la pueda sentir. Yo le pido al Señor que la pueda sentir. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Para que la santidad de Dios invada este lugar. Ponte de pie y que la santidad de Dios invada este lugar. Que la santidad de Dios invada este lugar. Por favor, hermano, deja que la santidad de Dios invada. Y te recuerdo los 2 exámenes. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos y vivimos en tinieblas y nuestro estilo de vida es tinieblas, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, aleluya, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te pregunto, hermano, ¿te estás examinando? ¿Estás examinando tu corazón? ¿Cuál fue la última vez que lloraste tus pecados? ¿Cuál fue la última vez que te hincaste una noche allá en tu cuarto y dijiste: perdóname, Señor, otra vez te fallé, perdóname, Señor, no puedo justificar mi pecado, te he dejado, te he abandonado, estoy mirando lo que no debo mirar, estoy oyendo lo que no debo oír, estoy haciendo lo que no se supone que un cristiano no hace? Señor, ayúdame, por favor. La Biblia dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente, me dirija. Límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado, decía David cuando fue quebrantado por Dios. Porque contra ti he pecado. Y yo creo que a partir de ese día David nunca perdió la sensibilidad. Ya había deslizado su corazón. Había dejado que sus ojos lo engañaran, que sus deseos carnales lo dominaran. Y se deslizó y el precio fue muy alto, hermano. No dejes que te pase lo mismo. David nunca volvió a ser la misma persona. Y sí, Dios lo levantó, pero a un precio alto, hermano. Si tú me estás escuchando en esta grabación y has caído en el pecado, te has deslizado de tal manera que has caído y has fallado, levántate en el nombre del Señor. Todavía hay esperanza. A lo mejor tus padres no saben la vida que llevas, las cosas que te metes por la nariz, las cosas que haces con tu vida, con quién tienes una relación y con quién no, con quién te gozas en comunión y con quién no. ¿Quiénes son tus pensamientos? ¿A dónde te dirigen tus pensamientos cuando despiertas? ¿Es Dios el primer pensamiento que tienes? ¿Le das gracias a Dios por un nuevo día? ¿Duermes glorificando al Señor? ¿O dónde se dirigen tus pensamientos cuando estás solo, no tienes nada que hacer, y en lugar de tomar un ratito y conversar con el Señor y animadamente descubrir cosas padres en la Biblia, historias maravillosas de la fidelidad de Dios que un día te van a servir, decides jugar, decides distraerte como cualquier otra persona que no conoce a Dios? Por eso es muy importante que hoy hagas un examen de conciencia, porque tú y yo no sabemos si esta es tu última oportunidad, mi hermano. Pero yo sí te digo, como pastor, mi responsabilidad es presentarte el test. No pienses que no tienes tuberculosis como un servidor. Mejor nos aseguramos. Mejor vamos a tomarnos el test. Mejor vamos a que nos hagan un examen
Mejor vamos a que los resultados nos digan y no nuestros sentimientos nos digan si estamos sanos o enfermos. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi carga es ligera, pero tienes que llevar el yugo. No existe un cristianismo sin yugo. Cristo es el otro lado del yugo, está en el otro lado del yugo. Si tú te enyugas a Cristo, si tú te unes a Cristo, tú vas a caminar, y por torpe que sea, dice la palabra, no te extraviarás. Pero el camino es camino de santidad. Dios es luz. ¿Cuántos quieren por Dios venir a la luz? Si tú sientes en tu corazón doblar tus rodillas ahí en tu lugar, aprovéchalo. Si quieres pasar al frente, aprovéchalo. Hay libertad en este lugar. Si Dios está examinándote y no has pasado estas 2 primeras exámenes, si estás justificando tus pecados, si te sientes ya muy santo, muy perfecto, mejor que esos cristianos, te estás comparando con otro cristiano en lugar de compararte con Cristo, arrepiéntete, mi hermano, y ven a las aguas del perdón. Ven a la reconciliación con el Señor. Yo te invito por el Espíritu. Hoy hemos clamado: ven, Espíritu. Yo quiero más del Espíritu Santo. Los que quieren más, vengan. El que tenga sed, venga y beba, dijo el Señor Jesucristo. El que tenga hambre, venga y coma del pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dijo Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Estas cosas las he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, para que compruebes que no tienes tuberculosis, para que compruebes que hay eternidad en tu corazón. Si te estás deslizando, ya no aguantas más, dale gracias a Dios, porque el día que te sientas bien con tu pecado, ese día habrás cruzado una línea que a lo mejor te dice que nunca has sido salvo. Ahí sí tiembla, ahí sí preocúpate. Pero si te estás sintiendo mal por tus pecados, dale gracias a Dios. Que no puedas dormir hoy, le pido al Señor, hasta que allá a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, te hinques en tu cama y le digas: papá, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. No importa que no hay discipulado ahorita los miércoles. El cristiano, el discípulo, no necesita que le digan: confiesa tus pecados. El discípulo va delante de su Padre Celestial y le dice: escudriñame, Señor, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. ¿Cuántos dicen amén por eso? Acércate a Dios, mi hermano, acércate a Él.